El Evangelio según Dios, la Besorá de Elohim, parte 17. Hola familia, gracias y paz a todos. Continuamos aquí una vez más con un estudio a la carta a los romanos. En esta oportunidad quiero recordarles algunas cosas que vimos en el capítulo anterior, en los capítulos anteriores. Nosotros hablamos, el apóstol Pablo explicaba acerca de andar en la carne, andar conforme a la carne, o andar en el espíritu, ¿sí? Y que los hijos de Dios andaban conforme al espíritu, eran guiados por el espíritu, ¿sí? También mencionó la descendencia según la carne y la descendencia según la promesa. Esas comparaciones también nosotros las podemos amoldar a andar en la carne o andar en el espíritu. ¿Somos descendencia según la carne o somos según la promesa? ¿Sí? Está buena estas palabras que da el apóstol Pablo, porque nosotros podemos tener un panorama bastante amplio de que lo espiritual, las promesas de Dios, lo espiritual, no se amolda a lo material, a lo físico, sino que se sujeta a Dios, ¿sí? A la ley de Dios. El consejo del apóstol Pablo era hacer morir los deseos de la carne, no andar conforme a los designios de la carne, sino conforme a los designios de Dios, ¿sí? Porque eso agrada a Dios. Entonces, conforme a esas palabras que hemos ya escuchado de parte del apóstol Pablo, vamos a empezar esta carta a los romanos, capítulo 12, que dice así: Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Miren, en este versículo 2 yo veo tan patente la ley de Dios. Cuando dice no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Dónde era que iba a estar escrita la ley? Escribiré mi ley en su mente, dice, para que andéis conforme a mis mandamientos, dice el Eterno, ¿no? Jehová. Y dice para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. Amén. Eso es para comprobar cuál es la voluntad de Dios, cuál es su perfecta ley, cuáles son sus perfectas instrucciones, su camino. Amén, que son agradables y son perfectos. Así es, y lo creemos. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Acuérdense que también estuvo hablando de los dos olivos. Tú que has sido injertado en lugar de las ramas naturales, no te jactes. ¿Se acuerdan que decía? Bueno, que cada uno no tenga más concepto más alto de sí, que esto es lo que está explicando acá, ¿sí? Versículo 4. Porque de manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos con los otros, los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, o el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Aborreced lo malo y seguid, ¿qué cosa? Lo bueno. Amén. ¿A qué les suena esto? Yo les digo, hay expresiones que yo veo en todo momento, que la ley de Dios se muestra de diferentes formas. En este versículo 9 yo veo como seguir lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Dice que bueno hay uno solo, ¿no? Dice Jesucristo, ¿por qué me llamáis bueno? ¿Por qué me llamás bueno? Sino bueno hay uno solo, es Dios.
Pero si quieres tener vida eterna, guarda los mandamientos. Amén, amén. Versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Esto yo creo que lo dice más que nada por experiencia propia el apóstol Pablo, porque él era un perseguidor, ¿sí? Y todos conocían quién era él en otro tiempo, ¿no? Que el que perseguía a la iglesia ahora declaraba la palabra de Dios, era un apóstol. Entonces, uno nunca sabe si el que te persigue es un escogido de Dios para llevar la luz a las naciones. Así que bendecidlo, bendecid y no maldigáis. Gozaos en los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Miren, hermanos, yo les voy a decir una cosa. Este versículo siempre lo utilizaron los pastores para referirse a que hay que sujetarse a ellos. Sin embargo, aquí no menciona a ningún pastor. Y es más, cuando leamos el contexto vamos a ver que está hablando de las autoridades civiles, ¿sí? De Roma, de la bota romana, porque ellos tienen la espada, y la espada no se refiere a la Biblia acá, la espada se refiere a una espada en serio. Entonces, para no sacar textos de contexto y utilizar estos versículos como pretexto, entendamos que no se menciona en este versículo particular. Yo voy a seguir leyendo, yo les voy a leer todos los versículos. Ya vamos a llegar, si Dios quiere, si Dios permite, a la carta a los hebreos, que se ha torcido tanto la carta a los hebreos y en las traducciones para que diga lo que no dice en el idioma original, ¿sí? Donde dice: sujétese a vuestros pastores que velan por vuestras almas. Eso no dice en el idioma original. No habla ni de pastores ni de almas. ¿Y de qué habla? Bueno, ya vamos a llegar ahí, hermanos, pero entendamos que hay textos que los torcieron a propósito para que la gente tenga temor de Dios y que se sujete a los pastores, ¿sí? Cuando eso no es así, esto no dice así las Escrituras. Entonces lo leo de nuevo y continúo. Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios se resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quiénes? Los magistrados. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano llevan la espada, ¿sí? No en vano lleva la espada. Sí, acá no se refiere a la Biblia, acá se refiere a la espada. ¿Sí? Estos son los policías, ¿sí? Las autoridades. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo.
por lo cual es necesario estarle sujeto no solamente por razones del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Miren, hermanos, si la ley no hace falta ya cumplir, ¿por qué hace esta sugerencia, este comentario el apóstol? ¿Sí? Es porque justamente nosotros, a ver, ¿cómo puedo cumplir la ley? ¿Cómo puedo agradar a Dios? Y acá dice, no debáis nada a nadie, sino que amaros los unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás. ¿Esto a qué le suena? No darás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire, se resume no quiere decir que se reemplaza, se resume. Es que si yo amo a mi prójimo, no voy a adulterar, no voy a matar, no voy a hurtar, no voy a dar falso testimonio, no voy a codiciar y cualquier otro mandamiento. ¿Se entiende? Perfecto. El amor no hace el mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Otra vez. ¿Se dan cuenta que la ley está en todas las palabras del apóstol Pablo? Y qué bueno que esta carta contiene tantas cosas. Tiene capítulo 1, tiene capítulo 2, tiene capítulo 3. Hay un montón de versículos que los cristianos ni los quieren leer, ¿sí? Pero bueno, nosotros estamos leyéndola de continuo para no sacar nada de contexto, y estamos viendo que el apóstol hace hincapié en guardar y en cumplir la ley, justamente por medio del amor, ¿sí? Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Escuchen, pero no era que fuimos salvos cuando creímos, cuando confesamos con la boca, ¿sí? Cuando creímos en nuestro corazón, ¿no era que ya fuimos salvos? Sí, fuimos salvos de la maldición de la ley, pero nuestra salvación, ¿sí?, está adelante. Y esa salvación es conforme a la permanencia, porque acuérdense que le dicen, mirá que si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdonará a ti mismo. Así que camina con paciencia, mansedumbre, no creyéndote más de lo que sos, ¿sí?, que tu estima sea justa, a justa medida, porque la salvación está por delante, ¿sí? El que persevera hasta el fin será salvo. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujuria y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Acá también otra contraposición. Vestidos del Señor Jesucristo, no proveáis para los deseos de la carne. Vestidos del Señor Jesucristo es andar como Él anduvo, es tener su carácter, es tener la fe de Cristo, como mencionó anteriormente. ¿Se acuerdan? La fe de Cristo, no la fe en Cristo, la fe de Cristo. Esa es la fe de los santos, ¿sí? Los que guardan la fe del Mesías y guardan los mandamientos de Dios, ¿sí? Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy, hasta aquí los episodios. Vimos el 12 y el 13. El 14 ya lo habíamos visto cuando hablamos de los alimentos, pero de todos modos vamos a volver a retomar eso más adelante. Así que, familia, nos vemos en el próximo video. Gracias y paz. Hasta la próxima. Shalom.